pienso que este señor es imposible que construya una hegemonía, y es prácticamente imposible que construya una gobernabilidad. Lo que me da terror es el precio que se va a pagar en medio de todo este asunto. Pero no veo esto, no lo veo, tal vez me equivoque, pero no lo veo como que pueda salir bien. Va a salir bastante mal. Estamos en comunicación con el psicoanalista, escritor, habitual columnista de Página 12, Jorge Alemán. Hola Jorge, ¿cómo estás? Nora de este lado. ¿Qué tal, Nora? Es un gusto escucharte. Igualmente. Bueno, Jorge, supongo que escuchaste ayer el discurso de Milei y sus apelaciones a seguir... Sí, qué remedio. A seguir sufriendo, y a la gente vivando cada apreciación que hacía sobre no hay plata, gritándole policía, gritándole... Lo de no hay plata es inédito en la historia de la humanidad. Creo que nadie podrá dar como ejemplo la adhesión a un líder, no sé si es un líder, eso tengo mis dudas, bueno, a un referente de la política, y se identifica la expresión no hay plata, y la tomé como de manera reivindicativa. No conozco ningún caso, entre las múltiples originalidades que se dieron ayer, por supuesto. ¿Por cuáles empezás en esas originalidades que aprecias de todo el hecho, ¿no? Del traspaso? Por empezar, comienzo con la evidente para mí, porque estaba en la playa Bristol, en donde tuve la oportunidad de hablar con muchos de los que estaban allí, que habían votado a Milei, y no les interesaba nada, ni ver la tele, ni escucharlo. En cambio yo, que me torturaba la escena, sí, lo escuché. Entonces, es una especie de ultraderecha, como pasa en todas partes del mundo, no reflexiva. No es, en ese sentido, no es una ultraderecha histórica, es decir, la gente no está muy interesada en saber realmente qué ocurre y a dónde va. Esto me pasó directamente en distintos barcitos que había por ahí, hablando, entrometiéndome en conversaciones donde les preguntaba quién había votado después de simpatías intercambiadas. Entonces es un fenómeno donde se dan múltiples factores a la vez, ¿no? Ahora, desinterés se funda en esta lógica, digamos, que se puede pensar como, bueno, que se vayan todos, y representa para mí lo distinto frente a ese que se vayan todos. Sí, puede ser. No, yo no creo que nada de lo ocurrido es equivalente a lo que ya ha sucedido antes. Creo que hay elementos suficientemente nuevos para ser prudente con las comparaciones históricas. Pero sí, supongamos que ese votante que no está muy atento a lo que él dice, ni extrae las consecuencias de lo que él dice, ha actuado por una especie de una mezcla de hartazgo, de sensación que se tiene que separar, que no le interesa mucho hablar de política. O sea, la gente que habla de política, esto es en el mundo, ¿no? Es la gente que participa de experiencias que pretenden ser justas o transformadoras o progresistas o populares, como se las quieras llamar. Este tipo de discursos proponen una liberación de hablar de política. Ya no es necesario perder tiempo en hablar de política. Eso lo digo irónicamente, perder tiempo, ¿no? Es decir, se liberan de hablar de política, salvo los genuinamente los de la plaza, que supongo que serán su núcleo duro. Ahora, cuando él, porque lo que llama la atención, vos decías, bueno, no hay plata es inédito, y cuando él ayer precisa que no hay otro camino que el ajuste, y que el ajuste va a implicar más pobreza, más inflación, más indigencia, menos trabajo, y esa plaza vivaba estas expresiones. Ahí, bueno, eso es un efecto, juega? Ahí me voy a permitir apelar a Freud, al viejo sabio. Freud escribió un proceso que él llama renegación o desmentida, que es ver y no ver. Las personas ven y a la vez no ven. Es decir, se da un proceso, eso muestra que Freud no creía en que la conciencia era capaz de representar todo, ni abarcar todo, ni pensar en todo.
Y la desmentida es un extremo, es como un proceso. Por ejemplo, si yo hablo con mi nieto de 5 años, en la playa están las niñas sin bañador cerca, pero él no capta la diferencia sexual todavía, la ve, pero no la piensa. Mi nieto de 8 sí. Esto Freud lo llamó desmentida, y un sector de la población argentina está bajo un efecto de desmentida o de relegación, ve y no ve. O sea, lee, no hay plata. Se le propone un ajuste brutal. Quedan emplazados a algo así como: César, los que van a morir te saludan. Pero no lo ven. Entonces sí, ha entrado en el ámbito de lo social un mecanismo que es extremadamente original y peligroso. Ahora, en ese escenario que Milei cosechó un 55% en el balotaje y la Unión por la Patria un 45% prácticamente, ¿qué rol imaginás para Unión por la Patria, si se puede seguir considerando Unión por la Patria, y qué liderazgos pueden tomar la cabeza de esta oposición, que evidentemente va a tener un rol? Sí, eso es muy difícil de imaginar ahora, porque yo pienso que, a raíz de lo que estoy diciendo, de las desmentidas, que hasta que la gente no despierte, hasta que sus propios seguidores no despierten del plan que se va a ejecutar por ellos mismos, va a ser difícil vertebrar una política. Después, por supuesto, veremos cómo emergen las cosas, y esperemos que algo de la historia anterior sirva de algún modo como base o como referencia. Pero yo creo que en primer lugar van a tener que hablar los propios damnificados, que los va a haber seguro, porque el mundo entero se sabe que un plan así solo se pudo ejercer con dictaduras. Si hay algo por lo cual a la ultraderecha, hoy Abascal declaraba en España que Milei había ganado la batalla cultural, si hay algo por el cual la ultraderecha le interesa esto, es que nunca concibieron ellos que hubiera tal grado de adhesión y sumisión de la población a un proyecto así, sin mediar el golpe de Estado o el estado de excepción. Así que es un proyecto inédito. Y vos hablabas antes de votantes que han llegado a esta situación quizás por hartazgo, por separación entre lo individual y lo colectivo. ¿Cuál es la responsabilidad de quienes gobernaron hasta ahora en la Argentina en la emergencia de esta clase de liderazgos? Habría una tentación a la que yo no suelo, eso vos lo sabés, no me suelo sumar, porque como veo en el mundo, la ultraderecha en Holanda, dentro de poco tal vez la ultraderecha en Alemania, es casi seguro que la ultraderecha en Francia. Quiere decir que hay una especie de colapso de los partidos políticos, tanto de los progresistas como de los conservadores clásicos, porque no pueden verdaderamente regular nada del capitalismo. La impotencia que los invade a todos, de distintos modos, por supuesto, cada país tiene su propia modulación de esto, pero se ha llegado a un punto en donde la impotencia de los partidos políticos tradicionales que podrían regular las cosas no funciona, y entonces aparece, por ejemplo, en este caso, este sería el más original de todos, un tipo identificado absolutamente al capitalismo. Él y el capitalismo son lo mismo. Claro, como eso es imposible, después va a tener que improvisar todo, y después incluso va a tener que tomar medidas de imposición fuertísimas, porque esa es la paradoja. Pero yo creo que sí, uno puede tener la tentación, pero hay algo estructural, más de fondo para mí, ¿no? Yo podría decir, este gobierno fue tal y tal, pero me parece que está pasando algo en el mundo. Este Occidente, primero, no tiene un exterior, no hay ningún otro país al cual identificarse. La Unión Soviética se transformó en otra cosa, China es un capitalismo absoluto, el mundo árabe es un mundo imposible, y bueno, yo creo que es la primera vez que Occidente está sobre sí mismo, sin ningún exterior, y entrando en una especie de colapso de sus fuerzas políticas.
Jorge, Sergio Becerra te saluda, ¿cómo estás? Sí. Yo te quería consultar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Ayer en la jura de ministros, uno de los pocos videos que se dio a conocer es a Javier Milei tomándole juramento a la hermana y al borde de quebrarse y estar llorando haciéndolo. ¿Cómo ves esa relación? Bueno. No, bueno, sí, claro, es una especie de... recuerda aquellas películas romanas donde había pasiones incestuosas que estaban en la cumbre, en la cúspide del gobierno del amo, ¿no? Ese es un color local, ¿no? Que tiene que ver con la excentricidad que en este caso tiene el candidato. Yo, por ejemplo, no le escuché hablar nunca. Una persona que tiene una máxima responsabilidad y que nadie conoce cómo es su discurso. Y evidentemente él tiene una relación muy singular con su hermana, para quedarme sin entrar en pormenores más. Sí, ayer fue prácticamente la primera dama. Oscuros. Sí, lo fue todo el tiempo, todo el tiempo. Asumido por él y asumido por ella. Bueno, yo creo que se dejó muy patente que Argentina entra en un experimento, ¿no? Y entre los ingredientes del experimento hay una relación entre hermanos. Entre otras variables. Entre otras. Qué preocupantes. Entre otras variables bastante preocupantes, sí. Ahora, la variable más histórica es en todo caso la apuesta, porque hay una disputa de China con Estados Unidos y este gobierno queda definitivamente sellado al destino de Estados Unidos sin ambivalencia. Basta ver la feria de ultraderechistas que convocaron, ¿no? bueno, eso justamente iba a ser mi pregunta, Jorge, porque algunos analistas hoy hablaban de la relevancia internacional de quienes vinieron, y la verdad que para mí es la pobreza internacional de quienes vinieron. No, claro, están todos suspendidos en el aire. Claro, porque tenés a Bolsonaro, que está inhabilitado para ejercer cargos públicos por 8 años. Tenés a Bascal, tenés al presidente húngaro, que es así como una manifestación de la ultraderecha más extrema. El presidente húngaro ya directamente es explícitamente nazi. Claro. El rey de España. Sí, no. El único que... Bueno, pero el rey de España, si hubiera asumido un gato, viene y después le cuenta a Leticia, vaya, pues mira estos argentinos, ya esto que han hecho. Pero, es decir, los argentinos, en España hay un chiste que es, para suicidarse un argentino se sube al ego y se tira desde el ego, sí, ¿no? Entonces, debe haber tomado, más allá de las cavilaciones ideológicas que puede tener, debe haber dicho... potencia mundial, faro de Occidente, 100 años, levantar la decadencia. Debe haber alucinado el tipo, porque si bien ya es un hábito burocrático de él viajar a los países latinoamericanos, gobierne quien gobierne, esto lo debe haber siderado al tipo. Bueno, y el show en torno a Zelensky también no fue menor, ¿no? Eso es la alianza, sí, eso es es lo mismo que lo de Israel. Faltaba Netanyahu, pero es como dejar claro el marco que esto... Pero lo lamentable de todo esto para los que vamos a ser víctimas del experimento es que no hay nada de esto pensado, ¿eh? Yo creo que todo es desde el panel de televisión a la Casa de Gobierno, bajo la improvisación absoluta de comentarios teóricos de la escuela austríaca. Y hay algo de Roberto Ar siempre en Argentina, ¿no? Tuvo sus momentos ya Roberto Ar en Argentina. El brujo, Isabelita, no me atosiguéis. Esto ya llegó al paroxismo. Es Roberto Ar ya, el astrólogo, bueno, todo lo que es las dos grandes novelas ahora plasmadas de manera futurista. Por eso el mundo está muy pendiente, porque hay una espectacularización de Argentina, pero no por el proyecto argentino político, sino por la composición del gobierno. Sí, al mismo tiempo tenés en el área económica donde, bueno,
uno puede esperar lo peor al equipo que endeudó históricamente a la Argentina como nadie hace apenas 4 años, ¿no? 6 años. Encabezado por Torre Caputo. La verdad que impacta mucho. Sí, bueno, ahí se espera que, dada la lógica del terror que él desplegó y la experiencia sacrificial a la que invocó, con además tintes bíblicos, se justifique después todo, dado el estado terrible en el que nos encontrábamos. Tengo que decir un poco que el estado terrible en el que nos encontrábamos ya los propios lo venían diciendo, ¿no? A mí personalmente no me parecía muy adecuado explorar de esa manera el estado terrible en el que estábamos, porque si hay algo que tengo que pensar en relación a tu pregunta anterior, o insistir en ello, es que se hizo costumbre, digamos, decir que estábamos en una situación lamentable, en la peor de todas. Y yo, como veo otros países, discutía con mis compañeras y mis compañeros, miren que todo puede ser mucho peor. Yo no negaba que estábamos en una situación muy grave, pero me parecía siempre que se ponía demasiado énfasis en lo horrible que era todo esto. La interna ahí tomó un calor muy intenso, mientras crecía el huevo de la serpiente, ¿no? Y ahora nació. Sí, ahora ya está ahí. Y realmente tu pregunta sobre los liderazgos, se vuelven muy graves, porque tampoco sabemos muy bien cómo se va a reordenar a partir de ahora todo el escenario político, dado que este hombre además en su discurso destruyó todas las piezas fundamentales de la cultura política argentina. ¿Quién podía decir hace años atrás que alguien podía afirmar que había 100 años de decadencia y por lo tanto incluir al peronismo, ¿no? Como expresamente se nombró a través de la palabra kirchnerismo. Sí, todo es una superación de lo que se venía suponiendo, ¿no? Pero sí, se venía suponiendo que había pueblo, que el pueblo era peronista, y que a la vez ese pueblo peronista tenía sus liderazgos. Y ahora resulta que hay un antiperonismo poblacional, no quiero decir popular para no arruinar esa palabra, muy importante, ¿no? Que se expresó. Jorge, hay algo que está dentro del entorno de La Libertad Avanza, que se utiliza mucho, obviamente, como todos los equipos políticos, que es el manejo de la comunicación, pero muy particularmente de ellos es que están dando a conocer imágenes oficiales en las que se ve claramente a Javier Milei photoshopeado, como tocado. ¿Cuál es esa idea? ¿Qué están buscando o qué están motivando? Bueno, pero que nacieron en las redes y en el TikTok, y están convencidos de que la construcción de ellos no es una construcción militante clásica, sino una construcción por redes. De hecho, el ejercicio violento, colérico, su performance, es algo que hace mucho tiempo que las redes, como ustedes muy bien saben, habilitaron. Las redes se mueven así. En las redes hay una vida de derechas. En las redes hay una vida fascista, normalmente. El insulto, la difamación y la destrucción de las otras personas están a la orden del día. Y a la vez uno no tiene más remedio que funcionar dentro de las redes. Ahí está el primer signo de impotencia. ¿Qué hacen los partidos nacionales y populares con las redes? Con el photoshopeo, las redes, las fake, ¿qué hacen con todo eso? Lo usan. Se prestan a juego, se sustraen. Lo usan para comunicar. ¿Quiénes? Y evidentemente La Libertad Avanza parece que está construyendo una imagen, por lo menos... ellos sí, pero nosotros... Nosotros estamos en un mundo argumental, de razonamientos, de información. Sí, de querer hay una fe derrumbar la posverdad.
Claro, hay una fe enorme en la razón de nuestro lado, ¿no? Sí, Que sí, es, sí, sí. bueno, tarde o temprano la verdad va a aparecer, Va a y tarde o aparecer. temprano el argumento va a triunfar sobre la locura. Sí, pero ayer, por ejemplo, todas esas frases que tiró no pudieron ser rebatidas, y son muchas falsas. No pudieron ser rebatidas, pero además, primero, fueron ovacionadas por los que la escuchaban, y luego estaban desinteresados de las mismas los que promovieron que ese señor estuviera ahí. Claro. Y no veo a los partidos nacionales y populares, o a los movimientos nacionales y populares o progresistas ahora instalándose en las redes y cambiando el lenguaje de las redes. Nosotros vamos a seguir hablando como hablamos, ¿no? Claro. Sí. Bueno, este es un problema de fondo muy serio. Estamos frente a un obstáculo comunicacional de primer grado. Que se viene, es un proceso, no, esto es como la consumación de un proceso, porque se viene viendo desde hace años esta lógica de las redes. Mucho tiempo atrás, me acuerdo de un programa de radio con vos, Nora, hace años atrás, que me hiciste una pregunta sobre esto y te dije, cuando los inspectores fueron y dijeron que no había armas nucleares, y al otro día se transformó en que sí había armas nucleares y destruyeron un país. Sí, claro, hace tiempo que se viene organizando esto. Lo que pasa ahora ya se ven sus efectos logrados. Por ejemplo, la pandemia. No hay nadie que haya estado en pandemia que haya ganado las elecciones, salvo Sánchez. Y eso fue un producto de las redes. Las pandemias habilitaron un negacionismo en todo el mundo. Yo la primera marcha negacionista que vi dije, esto va todo a la ultraderecha. Claro. La vi cuando todavía se usaban tapabocas y no había vacunas en España. Por ejemplo, Milei dijo que si se hubiera gestionado había 30.000 muertos. En España hubo una gestión perfecta y hubo más de 100.000. No, pero además son datos contrafácticos absurdos, es imposible lo que No, sí. Hasta incluso la gente que protestaba en las marchas ahora son diputados de la Libertad Avanza. Sí. Bueno, pero en esas marchas empezó el delirio, empezó la relación muy estudiada, por otro lado, el otro día lo cité en página 12, entre locura y política, que es una relación que se viene pensando desde hace mucho, ¿eh? Lo que pasa ahora se cristalizó de esta manera ya extrema en Argentina, pero la relación entre locura y política la estudió Adorno, la estudió Freud, la estudió Elías Canetti, la estudió Deleuze, la estudió Lacan, o sea, no es una novedad, ¿eh? Claro. Si uno lee Mi lucha, tiene muchos, Hitler, tiene muchos aspectos delirantes el libro. Y la palabra decadencia está cada dos renglones, y la idea de una regeneración absoluta, un comienzo absoluto, la idea de que va a empezar una nueva era. La palabra era es muy significativa que se use. Porque estaba en Mar del Plata y el diario de Mar del Plata, no lo nombro, comienza una nueva era, puso. ¿Cómo una nueva era? Sí. Bueno, Jorge, muchísimas gracias, Jorge Alemán, por ayudarnos a pensar en esta realidad en la que estamos inmersos inexorablemente. Para compartir con ustedes mis zozobra y mis especulaciones sobre algo que, no sé, uno no tiene más remedio de seguir pensando para defenderse. Yo, de todas maneras, para agregar una nota más optimista, pienso que este señor es imposible que construya una hegemonía, y es prácticamente imposible que construya una gobernabilidad. Lo que me da terror es el precio que se va a pagar en medio de todo este asunto. Pero no veo esto, no lo veo, tal vez me equivoque, pero no lo veo como que pueda salir bien. Va a salir bastante mal. Seguiremos llamándote para analizar cómo ir sobrellevando. Muchísimas gracias. Gracias. Sí. Un abrazo a todos. Un abrazo, Jorge Alemán.